este video sobre lo que decía Javier Milei en la cumbre de Davos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. Bueno, ahí estaba la palabra de Javier Milei en este discurso, creo que es poco más de 20 minutos el discurso completo, que se puede ver ya en las redes sociales, pero que generaba gran impacto o conmoción a nivel internacional o alineaba los planetas, entre determinadas potencias, ¿no?, del mundo. Se lo voy a preguntar a Leandro Graglia, que es consultor y analista político. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido. Por la invitación. No, gracias a vos por estar y por responder positivamente a nuestra entrevista. Bueno, un poco analizando esto, ¿no? Ya tenemos el contexto, no, para algunos es una novedad esta palabrita, filosofía woke, qué es lo que habría que extirpar, qué es lo que le molesta y le da tanta bronca a Milei, que dijo también otras, ¿no?, barbaridades. Pero bueno, contame un poquito el contexto y cuál es tu opinión sobre el impacto de los dichos de Milei. Bueno, acá hay, diría yo, dos contextos que hay que prestar atención. El primero es el contexto ideológico, y en este sentido es importante decir que en la génesis del movimiento político o de la ideología política a la cual adscribe desde siempre el presidente Milei, tiene estos elementos. Es decir, la llamada así nueva derecha, o la nueva derecha global, que es un movimiento político que fue teorizado ya por los fines 80, digamos, y que si uno ve los libros de los grandes teóricos que el propio presidente cita, está bastante claro, descrito lo que se piensa y lo que se está diciendo y haciendo estos días. Siempre estuvo presente esta, digamos, esta semilla asociada a algunos, digamos así, presupuestos valóricos o de valores que tienen que ver con el conservadurismo, diríamos nosotros, que tiene que ver con las cuestiones de género, que tiene que ver con las cuestiones, un cierto antiprogresismo, digamos, ¿no?, que desafía los consensos del progresismo post caída del muro de Berlín que se había construido, digamos, a nivel global. Entonces, ideológicamente el contexto es que esto siempre estuvo, lo que pasa es que nunca fue tan central en el discurso de Milei. Nosotros en Córdoba teníamos exponentes como Agustín Laje que lo venía diciendo, digamos, ¿no?, y que es parte del movimiento y que ocupa el espacio político, que ocupa un lugar importante, pero no había sido tan central como está ahora, porque el discurso había estado mucho más centrado en la cuestión económica y el combate a la casta, digamos, política, es decir, a los que habían gobernado hasta ahora. Pero siempre estuvo ahí. ¿Qué es Entonces, la filosofía esto no debería woke? sorprendernos tanto, ¿no? ¿Qué es la filosofía woke? Para entender un poco hacia dónde apunta Javier Milei. Bueno, y ahí va lo que un poco te decía yo también recién, hay un segundo contexto que es, si siempre estuvo presente, pero no fue tan central, ¿por qué ahora retomarlo, digamos, ¿no? Y por qué encuadrarlo dentro del combate a la ideología woke. La ideología woke, para decirlo así de forma sencilla, digamos, es un término que es popular en los Estados Unidos para referirse al progresismo cultural, al liberalismo más liberal, digamos, ¿no? Es decir, no al liberalismo económico, sino al liberalismo político y sobre todo al liberalismo social y cultural. Social. El wake up vendría a ser, ¿no? Disculpame, ¿puedes el repetir? wake up, digo, esto de despertarse, levantarse. ¿De dónde viene? La ideología, el término, digamos, viene de los movimientos de las personas afroamericanas en Estados Unidos, que era un llamado, el tomado de conciencia, digamos, de las circunstancias particulares que tenían. Es decir, bueno, woke es el pasado, digamos, de
de awaken, de despertar, y que justamente es esto, digamos, despertar y tomar conciencia. Surgió más por la población afroamericana en Estados Unidos, pero después los distintos grupos que de alguna forma se perciben, digamos, o se entienden estructuralmente afectados por el sistema, por las reglas de juego, puede ser la comunidad LGTB, pueden ser minorías étnicas, pueden ser minorías religiosas, tomar, digamos, conciencia de eso y actuar colectivamente para custodiar, digamos, ¿no? Sus derechos, sus intereses. De ahí viene. Lo que está ocurriendo a nivel global es que buena parte de los logros, de los consensos que habían logrado estos colectivos, y que, como bien dice el presidente en su discurso, estaban plasmados en foros mundiales, en organizaciones no gubernamentales o supragubernamentales, empiezan, digamos, a retroceder, o se ven desafiadas, al menos, de alguna forma, ¿no? En este consenso. Y esto tiene que ver, como les digo, con las cuestiones de género, con el consenso acerca del cambio climático y el efecto que tiene el hombre o la actividad humana sobre el clima, sobre el ambiente, y con algunas cuestiones, digámosle así, del progresismo cultural. Esa es la agenda woke, digamos, y por eso también la crítica a la Agenda 2030, al Pacto de Futuro de la ONU, y, digamos, a toda posición que tenga que ver con cierto progresismo, digamos, ¿no? De ahí se inscribe, de ahí viene lo que dice Milei, y él se inscribe voluntariamente en un espacio que intenta de alguna forma combatir estas cuestiones, ¿no? Es una lucha, ha sido una lucha mucho más norteamericana que global hasta ahora, de los conservadores norteamericanos. Pero bueno, también el fenómeno de Trump influye en esto y es importante tenerlo en cuenta. Leandro, Gabriela te habla, te molesto para preguntarte específicamente sobre si las políticas últimas que se han anunciado desde el gobierno nacional están justamente enmarcadas o encausadas en esta política anti-woke que expresó Milei internacionalmente, abiertamente al mundo, como quitar los femicidios y señalar que cualquier asesinato vale lo mismo, como dijo Cunio Livarola en la semana pasada, o las políticas de género específicas que se están tomando desde el gobierno, también sobre la diversidad de género, la igualdad de género. Si todo eso viene ya aplicándose sin haberlo dicho abiertamente en un discurso como ha sido lo de Davos. Bueno, algunas, digamos, la orientación general de las políticas del gobierno definitivamente va en ese sentido porque es su matriz de pensamiento ideológico. Y este gobierno, hay que decirlo, es bastante consecuente en sus políticas con su matriz de pensamiento. Entonces, es bastante auténtico, digamos, en este sentido. O sea que sí, yo te diría que muchas de las políticas que se vienen implementando, por ejemplo, todo el tratamiento que tiene la cuestión del género, la cuestión de la mujer y en general todas las discriminaciones positivas, es decir, son todas estas medidas que se van tomando para tratar de contrarrestar desventajas estructurales, ¿sí? O sea, es decir, por la propia condición de mujer o de alguna minoría étnica, o tengo algunas desventajas estructurales y por tanto necesito alguna, digamos, discriminación positiva, alguna modificación en la igualdad, digamos, para ayudar a la igualdad formal, para alcanzar una igualdad real. Todo se viene de eso, digamos, de alguna forma combatiendo. Se venía combatiendo más discursivamente, y ahora todo el anuncio de la batería de medidas que van desde el regreso a la identificación posible con solo dos géneros, por ejemplo, que es algo bastante avanzado de la agenda woke o del progresismo cultural, hasta cosas mucho más solidificadas, digamos, y mucho más anteriores, como tiene que ver con el reconocimiento de las desigualdades estructurales que enfrentan, claro, por la ejemplo, ley de cupos, por las ejemplo. mujeres. Claro, sí, sí. No, y a los migrantes también, cobrarle a los migrantes en la universidad o cobrarle en los hospitales públicos, todo eso también es como que está encolumnado, parece. Sí, lo que pasa es que todas esas medidas eran medidas más bien de bajo impacto, porque Claro. siempre que se analizaba un poquito, uno entendía que se podía tomar cualquier decisión administrativa de cobrarle a los extranjeros la universidad. Pero eso siempre fue un oxímoron, porque los extranjeros, no existen extranjeros en la universidad, digamos, porque el proceso requiere, digamos, ¿no? Cierta, digámoslo así, no nacionalización, pero sí requiere cierta trámite administrativo que lo equipara a los argentinos. Entonces tenía que ver más con impactos, más con tomas de posiciones. Ahora
cuestiones como esta, que van incluso hasta volver a poner en debate la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, tienen efectos mucho más profundos y efectos mucho más concretos. Sin contar, déjame que te sume esto nomás, que toda esta agenda es una agenda que de la forma en la que avanza en el mundo es una agenda que tiene sus peligros, ¿no? Sí. Porque la biologización del adversario, es decir, la transformación del adversario político o de un grupo de la sociedad en una parte del cuerpo como un cáncer que hay que remover, me suena mucho de un discurso nazi o un discurso no retrógrado que tuvo sus grandes consecuencias. Ha sido siempre, o históricamente en muchas ocasiones, ha sido la base discursiva de la eliminación física de las personas que encarnan esas ideas. Digamos, ¿no? Por supuesto, el presidente lo niega, el jefe de gabinete dice que no es así, pero siempre hay que pensar en esto, digamos, las personas que están del otro lado, mucho más abajo en la escala, digamos, de razonamiento o de procesamiento lógico, cómo toman y cómo reaccionan emocionalmente. A estas cuestiones, hay que empezar a repasar un poco la historia reciente también de la Argentina, como para entender cómo es este proceso de descalificación del otro hasta la desaparición física, ¿no? Que es el extremo, pero que comienza con un plano discursivo tan potente como, yo diría, como el de Milei. Y a propósito de esto te pregunto, a nivel internacional, ¿qué repercusión tienen los dichos de Milei como país, como Argentina, o simplemente es un alfil que le abre el espacio a Giorgia Meloni, a Víctor Orbán, a Donald Trump? ¿Cuál sería el rol de Argentina a nivel internacional después de esto? El país tiene un rol internacional que está asignado por su propio peso geopolítico y económico, y eso es difícil que un presidente, digamos, sobre todo en tan poco tiempo, lo pueda modificar más allá de cuál sea su agenda, digamos, ¿no? Entonces, ha tenido un gran impacto porque pocos entre los propios defensores del movimiento de la nueva derecha global habían tenido tanta, digamos así, claridad y tanta... se había animado a tanto, digamos, en esta agenda, ¿no? En un foro como el de Davos, en donde Milei criticó al propio foro de Davos por ser demasiado progresista, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué impacto tiene? Bueno, encuentran, es cierto que otras referencias del movimiento político del mundo encuentran en Milei y en decir, bueno, si este hombre ganó en Argentina, es posible que haya una nueva oleada de cambios y la gente del mundo en realidad quiere esto. Entonces encuentran, digamos, cierto fortalecimiento, ¿no? Estos que vos mencionás son ejemplos, pero la AfD en Alemania o Vox en España, que son partidos que tienen, no todos, pero tienen integrantes y subespacios o componentes o movimientos violentos también dentro, encuentran también, digamos, cierto aire en esto, ¿no? Y es un desafío para todas las democracias occidentales. Porque como vos decís bien, ya lo vimos a esto. Nos hace falta educación, ¿no? Hoy más que nunca, abrir los libros. Y lectura histórica, seguro, sin duda. Sin duda. Yo creo que hay una responsabilidad histórica de los líderes políticos democráticos en saber entender lo que está sucediendo. Y además, déjame que te diga esto, todo esto es, ¿qué analizamos nosotros? Nosotros no entendemos, si bien todavía estamos midiendo esto, nosotros entendemos que no hay una enorme mayoría de la proporción, no hay ni siquiera ese 57% que obtuvo el presidente en segunda vuelta, completamente alineado con esta forma de ver las cosas. Sin duda hay un grupo, diría que es un grupo relativamente alto, preocupantemente alto, que tiene algunas de estas ideas, pero no es la enorme mayoría de la población. Ahora, si los líderes políticos democráticos más o menos progresistas, pero que están, digamos, en contra de esta forma de entender las cosas, o que entienden de manera diferente, que entienden una perspectiva mucho más de derechos humanos, mucho más de igualdad de las personas, etcétera, no, digamos, maduran, se hacen cargo y gobiernan bien, y son éticos y son transparentes, van a seguir dando argumentos para que espacios como este crezcan, ¿no? Entonces, hay que ser buenos para gobernar y buenos éticamente, si no... crece este germen. Eso también está escrito y está profetizado desde hace años en libros, digamos. Si la política democrática gobierna mal, aparece la política no democrática o no tan democrática. Exacto.
Interesante. Bueno, para hablar mucho tiempo sobre este tema, porque ha dejado mucha tela para cortar el discurso de Milei y esto que vos mencionabas también, cuál va a ser el rol de la oposición y cuál va a ser el accionar para defender esas instituciones desde el lugar de la ética. Pero bueno, nos quedaremos para la próxima y seguiremos hablando un poquito más de esto. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu opinión. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todo el equipo y toda la audiencia. Igualmente. Bueno, ahí pasaba Leandro Graglia, consultor, analista político, ya metiéndonos un poquito en el tema, qué significa, cuál es la repercusión. Da mucha tela para cortar, seguramente en la semana tendremos más notas, porque también salió a hablar el movimiento LGBT. También tendríamos que hablar, ¿no?, con mujeres que hicieron mucho para que se pudiera equiparar con la ley de cupos, los distintos cargos políticos. Hoy una de las cosas que está en cuestión con el gobierno de Milei. Olga Riutort fue como la que abrió, la impulsora, que empezó en Córdoba y después